¿Qué tal oyentes? Bienvenidos al primer episodio de Dato Mata Tabú. Soy Elías Cruz y estoy muy emocionado de iniciar este espacio donde la información es nuestra mejor herramienta para defender derechos. Hoy no estamos solos, me acompañan mis colegas Elber y Isei. Hola chicos. Hola Elías, qué gusto estar aquí. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que muchos prefieren ignorar en las escuelas, pero que nuestra Constitución respalda plenamente, el derecho a la educación que nos prepare para la vida y garantice el libre desarrollo de nuestra personalidad. Así es, Elbert. Soy Giselle Quijano y hoy el tema es peculiar. Hablaremos sobre la falta de educación sexual integral en el Perú, porque aunque a veces no lo veamos así, el silencio y la inacción del Estado también son una forma directa de vulnerar nuestros derechos humanos. Totalmente de acuerdo chicos, este es un problema estructural que requiere acción inmediata. Por eso, en este episodio hemos invitado a tres especialistas que no solo nos ayudarán a entender a fondo esta realidad, sino que vienen a plantear alternativas y propuestas concretas para que nuestras instituciones dejen de mirar a otro lado. Y como nuestro nombre indica que el dato mata al tabú, tenemos que empezar soltando la realidad de nuestra problemática, enfocándonos en datos, estadísticas y casos por más tristes que sean. Compañera Giselle, ¿qué nos dicen las cifras actuales sobre las consecuencias de esta falta de educación sexual? Enfocándonos, por ejemplo, en los embarazos adolescentes. Es realmente alarmante, Elías. Según cifras del INEI, alrededor de 13 de cada 100 adolescentes peruanas entre 15 y 19 años ya son madres y están embarazadas por primera vez. Y lo más preocupante es que algunas regiones de la selva esta cifra casi se duplica. En lugares como Loreto, más del 30% de las adolescentes enfrentan un embarazo temprano. Además, cada año miles de jóvenes abandonan sus estudios debido al embarazo adolescente, limitando sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. Esta situación no ocurre porque los jóvenes sean irresponsables o rebeldes, sino porque todavía existe una gran falta de educación sexual integral, información científica y orientación adecuada tanto en las escuelas como en muchos hogares. Cuando los adolescentes no reciben información clara y oportuna, quedan expuestos a la desinformación y la presión social y a decisiones que pueden afectar completamente su futuro. Por eso es fundamental la educación sexual deje de ser un tema tabú y se convierta en una herramienta de prevención, orientación y cuidado para todos los jóvenes. Exacto, Giselle. Y el problema va mucho más allá de lo que parece. La falta del ESI se traduce directamente en un aumento preocupante. Según datos oficiales, en los últimos 5 años, los casos de infecciones de transmisión sexual en adolescentes aumentan más del 35%, y lo que aún más es grave, más del 60% de los menores afectados no logran identificar ni denunciar situaciones de abuso a tiempo por la falta de información. Al omitir la SI en los colegios, el Estado peruano está fallando en su deber supremo de proteger la integridad física, moral de los estudiantes, vulnerando claramente lo que se consagra en el artículo 2 de nuestra Constitución, que garantiza el derecho a nuestra vida segura y digna. Mucha razón, Elber. Lo peor de todo es que no es un tema tabú para la población. Es más, un estudio desarrollado en tres ciudades diferentes, de la Sierra, Costa y Selva, Lima, Ucayali y Ayacucho, demostró que el 97% de los estudiantes, el 100% de los docentes y el 98% de los directores consideran que se debería enseñar ESI en las escuelas. Según los informantes clave, las familias apoyan la implementación de la ESI en las escuelas por parte del Estado, ONG y la cooperación internacional. Y entre un 86 y 92% de los alumnos en Lima, Ayacucho y Ucayali considera que sus padres están de acuerdo en que la reciban. La gran mayoría de los estudiantes, un 92%, señala que la ESI ha sido útil o muy útil en sus vidas. Más de un tercio de los estudiantes, un 39%, que comenzaron a recibir ESI en los últimos años de secundaria, hubiera querido empezar a recibirla antes. En fin, un panorama aterrador. Increíble, Elías. Para que nuestra audiencia entienda la gravedad de esta omisión estatal, quiero que aterricemos esto en un caso. Pensemos en Camila,
un nombre ficticio para proteger a miles de niñas reales. Un adolescente de 13 años en una zona rural que sufre tocamientos por parte de un familiar. Al no recibir educación sexual integral en su colegio, Camila cree que esto es normal o tiene miedo de hablar porque no conoce la diferencia entre un secreto bueno y uno malo. Termina en un embarazo forzado y su proyecto de vida queda destruido. Colegas, esto es una clara violación a los derechos humanos. Bien, chicos, una vez puesto el panorama sobre la mesa, demos la bienvenida a nuestras tres destacadas invitadas, Natalie Núñez, Jezabel González y Michelle Barriga. Bienvenidas a las tres. Hola, Elber, Elías y Giselle. La situación es crítica. El vínculo entre la ignorancia impuesta en los colegios y la crisis de salud es innegable. Si revisamos la encuesta demográfica y de salud familiar del INEI, vemos que las tasas de embarazo adolescente no bajan drásticamente y en la región selva bordean el 20%. Esto vulnera el proyecto de vida de miles de niñas. Por ello, mi propuesta es exigir un mayor fondo presupuestal para el MINSA destinado a potenciar y descentralizar los servicios diferenciados para adolescentes. Esto es totalmente viable si reorientamos los recursos existentes hacia una estrategia conjunta. Necesitamos que estos servicios salgan de los grandes hospitales y se trasladen a los centros de salud de nivel 1, en los barrios y comunidades rurales, estableciendo un sistema de referencia directo con los colegios de la zona. Así, garantizamos que en cada posta médica local haya personal de obstetricia y psicología capacitado exclusivamente para orientar a los jóvenes, entregando métodos anticonceptivos e información científica sin prejuicios ni barreras burocráticas, en estricto cumplimiento de la norma técnica de salud para la atención integral de adolescentes del Ministerio de Salud. Después de todo, no podemos hablar de una reforma en la salud pública sin conectarla directamente con el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad. Para que un adolescente pueda ejercer la facultad de decidir sobre su propio cuerpo y trazar su futuro, primero necesita, obligatoriamente, contar con las herramientas cognitivas para comprenderlo plenamente. Dejar que la juventud tome decisiones a ciegas, atrapada en el tabú o la culpa porque el Estado les negó el conocimiento científico, es una vulneración sistemática que destruye sus proyectos de vida antes de que empiecen. La ESI debe ser un derecho garantizado para todos, porque es la base democrática sobre la cual cada persona construye quién es y quién desea ser en la sociedad. Excelente aporte inicial, Jezabel. Es que no podemos hablar de desarrollo integral de la juventud peruana si el propio Estado le pone trabas para acceder a la salud y a la información. Natalie, sabemos que esto no solo depende de los colegios y hospitales, la sociedad también juega un rol fundamental. ¿Cuál crees que es el rol del Congreso ante este panorama? Bueno, en primer lugar, hola a todos. Tienen toda la razón con lo que han estado mencionando. Si el Estado omite su responsabilidad, el entorno social se vuelve más hostil para el adolescente. Es momento de ser directos. El legislativo tiene una responsabilidad que no está cumpliendo. Su rol no solo se limita a legislar desde su comodidad, sino también a garantizar marcos legales que protejan la dignidad humana por encima de cualquier dogma particular. Un ejemplo claro de esta inacción es el caso de una niña de una comunidad rural en Apurímac. Ella no recibió ni una sola hora de las ESIs en su escuela, tenía total desconocimiento sobre qué era el abuso y no sabía que tenía derechos sobre su cuerpo. Tras ser violada por su propio padre desde los 9 años y quedar embarazada a los 13, ella lloraba constantemente diciéndole al personal de salud en reiteradas ocasiones que no quería estar embarazada y menos de su padre. Sin embargo, el sistema, reforzado por una mentalidad que el Congreso se niega a cambiar lamentablemente, le negó el aborto terapéutico, la procesó penalmente y la obligó a una maternidad forzada que terminó en un aborto espontáneo, por el cual casi va a la cárcel acusada de autoaborto. La ONU, claro, ya ha sentenciado que el Perú es responsable de esta tortura. Ahora, respondiendo concretamente a la pregunta, el rol del Congreso debería ser impedir que estas leyes sigan castigando a las víctimas,
pero a menudo vemos lo contrario, leyes que intentan quitarle la rectoría al Ministerio de Educación sobre los contenidos de la ESI. Bien, vamos a agilizar la conversación, puesto que, claro, el Perú sufre demasiado de control político a favor de las grandes empresas, dejando desentendidos estos temas. Lamentablemente, es muy cierto todo lo que nos indican nuestras ilustres invitadas. En definitiva, toda la sociedad en conjunto debe trabajar fehacientemente para disminuir o, ¿por qué no?, erradicar estas situaciones y porcentajes aterradores. Pero, para ello, será pertinente no quedarnos solo en la superficie del problema, sino seguir proponiendo algunas soluciones o alternativas. Volviendo con el nefasto poder legislativo. Merichel, ¿qué nos puede decir acerca de este panorama que trajo a la conversación Natalie? En primer lugar, muchas gracias por la invitación y buenos días. Es un gusto estar en Dato Mata Tabú y yendo directo a responder con la interrogante. Es innegable que el sistema de salud, de justicia y del mismo Congreso le fallaron terriblemente a esta niña. El Estado actuó como un torturador, tal como señaló la ONU, y es indignante que no se ofrezcan verdaderas garantías para proteger a las víctimas. Al contrario, la reciente promulgación de la ley número 32535 es un retroceso nefasto. En lugar de romper el tabú y darle a los niños educación sexual científica para identificar a un abusador, por ejemplo, esta ley no elimina por completo estos temas. Es más, enfoca en el enfoque de género y violencia de género. Como advierte la propia ONU, reducir la protección a una simple diferencia biológica y condicionar la enseñanza a la moral de los padres termina, de cierta manera, por censurar la prevención del abuso y desproteger a los niños frente a la violencia estructural y, por supuesto, a que se incrementando embarazos no deseados. Un punto fundamental, Merichel. Aunque las normas tratan diversos enfoques, su impacto sobre educación sexual integral es directo y grave, sobre todo para los adolescentes y mujeres. Según cifras oficiales, el 78% de las jóvenes peruanas no acceden a información completa sobre salud y derechos sexuales. Además, el riesgo de sufrir violencia o abuso se incrementa en un 45%. Cuando no hay conocimientos claros. Al desinformar a los jóvenes, se les está quitando la posibilidad de decidir con libertad, vulnerando su derecho esencial en el pleno desarrollo de su personalidad. En este sentido, Giselle, ¿tenías una pregunta clave para profundizar en las soluciones? Gracias por el pase, Elber. La falta de ESI cuesta vidas y futuros y atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, tal como mencionó nuestra invitada Isabel, y esto me lleva a plantearle la pregunta de fondo a Merichel. Natalie nos habló del rol del Congreso y Elías de la situación política. En tu opinión, ¿cuál crees que es una propuesta de solución dentro del ámbito político e institucional para erradicar esta problemática? Es una excelente pregunta, Giselle. El Tribunal Constitucional peruano ha señalado que el libre desarrollo de la personalidad implica que cada individuo tiene derecho a elegir su propio proyecto de vida. Sin embargo, para que este derecho sea una realidad y no quede solo en el papel, la propuesta política central sería garantizar la estabilidad institucional del Estado. Es decir, tal vez se puede exigir que se supervisen o se tenga una mejor observación sobre las leyes nefastas, como la que hace un momento expuse, la 32535. Pero si el Estado vive en una constante fragmentación, es imposible que pueda dirigir o fiscalizar a sus propios ministerios para que cumplan con su labor. Para respaldar esto me remito a los autores Brinks, los cuales en su informe sostienen que el cumplimiento sistemático de las normas da como resultado la deficiencia y demuestra la cortísima capacidad del Estado para aplicar sus propias reglas, advirtiendo además que las crisis y la constante volatilidad política actúan como un mecanismo que reproduce esta misma debilidad en todas las instituciones. Al trasladar esta teoría a nuestra situación, vemos que un Estado fragmentado y en crisis jamás permitirá que el Ministerio de Educación o la SUGEL puedan cumplir con su labor de dirigir o fiscalizar las aulas de manera útil. Es bajo estas condiciones que resulta imposible garantizar verdaderas clases de educación sexual, con los materiales suficientes o con los especialistas adecuados para que los profesores puedan ejemplificar los temas y prevenir abusos. Si a toda esta inoperancia le sumamos el hecho de que la educación brindada hoy en muchos colegios es de por sí bastante cerrada, la conclusión cae por su propio peso, al cuestionarnos cómo pretendemos exigir protección y estabilidad en las escuelas si vivimos en un país donde el Estado es incapaz de sostener sus propias leyes.
En marzo de 2024, tras el operativo Buen Inicio del Año Escolar, la misma Contraloría General de la República emitió una alerta nacional, confirmando que el 93% de nuestros colegios públicos no tiene ni un solo psicólogo. Esta deficiencia estatal ha impedido atender más de 7.500 casos de violencia escolar, demostrando la peor de las ironías, porque el gobierno no protege derechos fundamentales, como lo es la educación sexual integral. El tabú y la negligencia estatal son los mejores aliados del agresor y de los embarazos no deseados. Por lo tanto, la verdadera solución exige alcanzar una estabilidad política que permita al Estado sostener sus leyes e invertir con urgencia en el sector. La propuesta central debe ser el despliegue de psicólogos especializados en salud y desarrollo sexual en cada escuela, profesionales capacitados no solo para dar un soporte emocional básico, sino para derribar estas problemáticas, orientar a los jóvenes en su crecimiento y prevenir de forma efectiva abusos o embarazos no deseados. Solo con instituciones sólidas y un presupuesto real para la educación sexual dejaremos de abandonar a los niños y empezaremos a proteger su derecho a un proyecto de vida seguro. Queda clarísimo, muy buena exposición, estimada Merichel. El ámbito político necesita predictibilidad y gestión técnica, un poder legislativo y ejecutivo a la altura que permitan un correcto desarrollo y no los retrocesos que vemos actualmente. Ahora, Jezabel, paso contigo. Al ámbito de la salud pública. Muchas veces existe voluntad por parte de los jóvenes de tomarse en serio su sexualidad. Sin embargo, al acudir a los centros médicos, se dan con la sorpresa de una sobrecarga abismal, personal ocupado en casos urgentes o una preocupante falta de especialistas. Esto dificulta o imposibilita la obtención gratuita de, por ejemplo, preservativos o información indispensable relacionada con la educación sexual integral. Ante este panorama pregunto, ¿qué propuestas concretas se podrían implementar a nivel del Ministerio de Salud o MINSA? Ese es el gran cuello de botella, Elías. Actualmente, el Ministerio de Salud tiene directivas que avalan la atención integral del adolescente, pero en la práctica impera el prejuicio del médico o la enfermera de turno. Por eso, una primera medida clave es destinar mayor presupuesto público específicamente a los servicios diferenciados para adolescentes, como ya mencioné antes, pero no solo para insumos, sino para capacitación obligatoria en derechos humanos y salud sexual, como recomiendan organismos como la OPS, que enfatizan que la calidad del servicio depende directamente de la formación del personal. Además, se necesita una mayor fiscalización del MINSA sobre los establecimientos de salud, porque muchas veces las normas existen, pero no se cumplen. Estudios como el Lipanaque 2024 evidencian que la falta de supervisión genera barreras de acceso, especialmente por actitudes prejuiciosas del mismo personal. Otro punto clave es la digitalización de los servicios de orientación. Debemos implementar plataformas virtuales y canales confidenciales como chats o aplicaciones donde los adolescentes puedan acceder a información verificada, agendar citas o recibir consejería sin temor. Según la UNESCO 2020, el acceso digital a información en salud sexual reduce la desinformación y mejora la toma de decisiones en jóvenes. Finalmente, es fundamental simplificar los trámites y garantizar atención confidencial y amigable, porque si el adolescente siente que será juzgado o expuesto, simplemente no volverá y buscará información falsa en Internet. Tal como señala el MINSA en su norma técnica de salud para adolescentes, la confidencialidad no es opcional, es una condición básica para el acceso efectivo. Exacto, Jezabel. La mejora del sistema de salud apoyaría directamente a la ESI en los adolescentes. Creo que incluso nosotros, ya como adultos, encontramos falencias insostenibles en otras áreas y de igual manera importantes como nos atendemos en el CIS o de salud. Afrontamos una crisis sanitaria terrible que da cuenta de que el Perú no está listo para cualquier adversidad. En fin, ahora, mi siguiente pregunta lo planteo para Natalie y es, el Perú ha demostrado reiteradamente que le cuesta mucho poder adaptarse a cambios sociales. Lo que vemos en temas de matrimonio homosexual, la despenalización del aborto
y el enfoque de género y diversas luchas sociales. La pregunta es, ¿qué se necesita o qué propone para que la sociedad peruana acepte y entienda que se debe priorizar la salud pública ante cualquier pensamiento tradicional? La verdad, ese es el reto más grande, Giselle. La batalla cultural. Es que ministerios como el MIMP deben dejar de trabajar solo desde los escritorios y bajar a las bases a las asociaciones de padres de familia y a los comedores populares. Es que la estrategia es cambiar el enfoque, o sea, no ir a imponer ideas, sino a mostrar evidencia empírica. Los programas sociales deben formar padres promotores, líderes vecinales que puedan difundir la verdad y combatan el tabú desde adentro de la propia comunidad. Frente a ello, mi propuesta es fomentar programas sociales eficientes y descentralizados que involucren a las familias y a la comunidad, ya que, como lo menciona un autor llamado Segarra en su tesis, es necesario fomentar la educación de valores enfocados en las ESI con la finalidad de lograr empatía y sensibilización de los adolescentes para tener una comunicación más asertiva tanto entre profesores, padres e incluso entre ellos mismos, lo que ayudaría muchísimo en la prevención de las consecuencias que ya mencionamos, como los embarazos, las ITS, entre otros. Es que en realidad no solo basta con hablarle al adolescente, necesitamos campañas impulsadas por el MIM que reeduquen a los padres de familia. Muchos padres se oponen a esta CECI por miedo o desinformación. En un estudio también realizado por otro autor llamado Quiroz, nos menciona que una buena comunicación sexual en un contexto familiar contribuye de manera positiva en la salud sexual de los adolescentes. Entonces, ¿por qué esto es vital? Es que las ESIs les enseña a los adolescentes a identificar círculos de confianza y a denunciar tratamientos indebidos. Es que en realidad un adolescente informado toma decisiones más responsables. Y al quitarle el tabú, los padres se vuelven el primer confidente y no el último en enterarse. Por lo que si creamos escuelas de padres comunitarias donde ellos puedan comprender que las ESI son en realidad un escudo para sus hijos que retrasa el inicio de la vida sexual y previene el abuso infantil, lograremos que ellos mismos exijan esta educación al Estado en lugar de rechazarla. Pero ya yendo un poquito más allá, en el Perú nos hemos acostumbrado mucho a debatir estos temas de políticas sanitarias como si estuviéramos hablando de partidos políticos o cuestiones de fe, cuando la realidad es que está en juego la vida e integridad de muchos niños y adolescentes. Por lo que para lograr lo que acabo de proponer, claro, se podría empezar con 2 acciones urgentes en nuestra comunidad. Primero, realizar una alianza con los medios de comunicación masivos o locales, ya que la sociedad consume o se deja guiar por lo que pueda ver o escuchar en la televisión o radio. Entonces, una regulación responsable donde los medios mismos den tribuna para difundir campañas preventivas que tenga un lenguaje sumamente sencillo y empático haría que se normalice hablar de las ESIs. Y más aún si es que esto es transmitido o expresado en horarios estelares, ¿no? El tabú se caería por sí solo, pasando a ser algo más frecuente. Además, los colegios, universidades, profesionales médicos, psicólogos y los mismos jóvenes deben tomar un rol protagónico, exigiendo que las decisiones sobre la salud, la educación y la vida de las personas se puedan tomar bajo criterios legales y de derechos humanos, porque necesitamos pasar de ser una sociedad cerrada a una sociedad más pragmática y compasiva, que pueda entender que la protección de la salud, tanto física como mental, de un menor no es negociable bajo ninguna circunstancia y que la compasión con las víctimas debe pesar más que el miedo al que dirán. Muy interesante, me quedo con esto último. Combatir el tabú desde adentro, con información y empatía. Qué poderoso análisis estamos construyendo hoy. Tenemos la ley, tenemos la salud y tenemos la comunidad. 3 pilares que el Estado no puede seguir descuidando. Todas las propuestas hoy presentadas tienen que materializarse en algún punto. Nosotros como ciudadanos tenemos que fiscalizar y participar activamente, porque cuando la ciudadanía se desentiende del panorama político, se alargan estos problemas y se dificulta la aplicación de las soluciones.
El tiempo nos ha quedado cortísimo para un tema tan vital, pero creo que hoy hemos logrado nuestro objetivo principal. Ha quedado plenamente demostrado que la falta de educación sexual integral en las aulas no es un simple descuido administrativo ni un tema de creencias personales, como dijo Natalie. Es una omisión sistemática del Estado peruano que vulnera directamente nuestros derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Así es, Elías. Como conclusión principal, hoy identificamos que existe una relación directa y letal entre el silencio en las escuelas y las alarmantes cifras de embarazo adolescente y violencia en el Perú. Ocultar información científica a los jóvenes no los protege, los expone. Sin ESI no hay verdadera garantía de los derechos humanos en nuestro país. Y lo más importante es que hoy no nos hemos quedado solo en la crítica. Frente a esta omisión, el Estado y las instituciones educativas nos llevamos alternativas claras para exigir un cambio. Fiscalización estricta de la currícula educativa con el Minedo. Mayor presupuesto para una atención de salud amigable y sin prejuicios en el MINSA. Y programas sociales descentralizados que involucren a los padres de familia para romper la cadena de la desinformación. Exactamente, ha sido un panel de lujo, Merichel, Jezabel y Natalie. Muchísimas gracias por acompañarnos, por traer evidencia real y por darnos tantas luces sobre cómo construir un Perú más justo para los adolescentes. Gracias a ustedes por el espacio. Recuerden, exigir educación es exigir libertad. Hasta pronto. Gracias, chicos, y no lo olviden, sin salud preventiva y sin información oportuna no hay un verdadero proyecto de vida. Muchas gracias. El cambio empieza en casa y en la comunidad, así que sigamos hablando sobre estos temas. A todos los que nos escuchan, si este episodio les hizo cuestionar algo o les dio una nueva herramienta, compartan. Hablen de esto con sus amigos, con sus profesores y con sus familiares. Porque defender la ESI es defender la vida y la integridad de nuestra juventud. Esto ha sido todo por hoy en nuestro primer episodio, un proyecto realizado con mucha dedicación para el curso de Constitución y Derechos Humanos. Gracias por sintonizarnos.